en votar y ser votado en las elecciones populares, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libremente e individualmente a los partidos políticos. Consecuentemente, el desarrollo de un proceso electoral entraña necesariamente actos políticos, los cuales únicamente pueden y deben ser llevados a cabo por los ciudadanos mexicanos. Asimismo, debe mencionarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, acorde con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es un derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos, entre otros, el constituir partidos o agrupaciones políticas, afiliarse a ellos y participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales, recordando que el proceso electoral se compone de 3 etapas, a saber, preparación de la elección, jornada electoral y resultados y declaración de validez de las elecciones, y en ninguna de estas etapas se permite constitucional y legalmente la participación de personas extranjeras. No obstante, que excepcionalmente se permite que extranjeros acudan a conocer el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas. Esto no significa de manera alguna que se les permite inmiscuirse o intervenir en la vida política del país, incluyendo intervención en actividades de la autoridad electoral, partidos políticos, candidatos y ciudadanos. Para reforzar lo anterior, no queremos omitir el hecho de que ciertamente el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los extranjeros tienen derechos a las garantías consagradas en el capítulo primero, título primero, misma que son identificadas como garantías individuales o de gobierno, pero recordemos también que estas garantías se encuentran limitadas para los extranjeros cuando se refieren a aspectos políticos del país. Por otro lado, la regulación de los derechos políticos electorales exclusivos de los ciudadanos mexicanos a nivel constitucional se encuentra consagrada en el artículo 41 de la Carta Magna, numeral que se encuentra fuera del capítulo primero, título primero antes de referido, lo cual significa que en esta materia no se incluye a los extranjeros, tal como lo establece igualmente el ordenamiento reglamentario de dicho precepto constitucional, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Luego hay una reserva que formula el magistrado Eloy Fuentes Cerda en relación al recurso de apelación que me ocupaba, y dice: el motivo de mi disenso lo hago consistir en que, a diferencia de lo que la mayoría se razona, resulta sustancialmente fundado el primero de los motivos de agravios, en especial el acto de denuncia formulado por una persona extranjera resulta ilegal, dado que dicha queja, al tener un contenido propositivo de naturaleza política, debió ser repelida por las autoridades electorales en puntual acatamiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. En efecto, nuestro orden normativo no impide solamente los actos de extranjeros que vulneren directamente la soberanía de la nación, sino que limita tajantemente cualquier conducta tendiente a involucrarse en asuntos políticos, lo que me permite arribar a la conclusión de que resulta imperativo evitar cualquier intromisión o interferencia de los extranjeros en materia de elecciones políticas mediante acciones, publicaciones, opiniones y más aún por incoación de procedimientos judiciales, pues ello daría pie a una progresiva injerencia de naciones extranjeras en la vida política de nuestro país. Y esto dio motivo a una tesis que se publicó en 2005 por parte de ese órgano jurisdiccional, que a la letra dice: ilícitos electorales, los extranjeros están facultados para denunciarlos. La interpretación sistemática y funcional de los artículos primero, noveno, 16, 33, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conduce a determinar que la prohibición del artículo 33 relativa a que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país no comprende el derecho a formular denuncias o querellas, porque esa actividad es ajena a cualquier intervención en alguna decisión fundamental de los mexicanos, sino solo implica la comunicación a la autoridad competente de hechos que puedan constituir delitos o faltas, para que se proceda en su caso a su investigación y sanción. Aunque la literalidad aislada del precepto produce la impresión
de que la prohibición comprende absolutamente a todas las actividades humanas calificables como políticas en el amplio sentido de esta palabra, tiene en la época actual, cuya tendencia a la ampliación es sistema creciente al acudir a la interpretación sistemática y funcional del precepto. Se llega al conocimiento de que la prohibición se refiere solamente a los actos vinculados de cualquier forma con las decisiones fundamentales que se asuman en el ejercicio del poder supremo, que confiere la titularidad de la soberanía nacional concerniente a la organización política del Estado. La integración de los poderes públicos, la estructura del Estado, la forma de gobierno, la formación de leyes, los procesos electorales, en los cuales está su organización, preparación, jornada electoral y calificación, cuya manifestación directa se concretiza en los derechos políticos consignados en la Constitución, exclusivamente a favor de los ciudadanos mexicanos. Ciertamente la interpretación sistemática pone de manifiesto que la Constitución se refiere a los asuntos políticos del país con referencia a los actos que contribuyan para tomar y justificar las decisiones fundamentales en ejercicio de la soberanía nacional, reservándose exclusivamente para los ciudadanos mexicanos a partir de la determinación de que el pueblo es el titular originario de la soberanía y que se ejerce directamente en las elecciones populares e indirectamente a través de los poderes públicos. Lo primero, a través de los derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y se corrobora con el hecho de que no obstante la inclusión expresa de los extranjeros como titulares de los derechos fundamentales y de las garantías individuales otorgadas para asegurar su tutela en los casos que el Poder Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución han considerado que los extranjeros podrían o querrían pertrecharse en la titularidad de esas libertades esenciales como un medio para evadir la prohibición de intervenir en los asuntos políticos mencionados. Se reiteró con énfasis la prohibición como imperativo específico, según se lee en los artículos constitucionales. La interpretación funcional resulta del proceso histórico que culminó con la prohibición a los extranjeros de intervenir en los asuntos políticos, donde se advierte la idea constante y uniforme de excluirlos solo de las decisiones fundamentales de soberanía, pero no de otras actividades como la de presentar denuncias de posibles ilícitos cometidos por los partidos o agrupaciones políticas. Y de aquí es a donde yo arribo a que mientras la persona que hace la solicitud no acredite su calidad de ciudadano mexicano, está imposibilitado a que se le entregue la información correspondiente. Por otro lado, regresando al recurso que nos ocupa, yo me permito nada más tomar parte de lo que se menciona en el recurso 1363 de la comisionada Miroslava, que señala, y esto es textual del acuerdo del Instituto Electoral sobre la clasificación o presentación de los documentos, que dice, acorde a lo ordenado por el artículo 146, párrafo primero del Código Electoral de la entidad, para el registro de candidatos a cargos de elección popular, el partido político o coalición postulante deberán registrar la plataforma electoral que el candidato sostendrá en su campaña. En el presente asunto, la coalición solicitó el registro de la respectiva plataforma en fecha 29 de abril del 2011, la cual quedó formalmente registrada por el Consejo General del Instituto a través de su acuerdo fulano tal, aprobado el 10 de mayo del año en curso. Esto para hacer la precisión de que la plataforma electoral la presenta el partido político, no el candidato. Y por otro lado, nada más sí para hacer una precisión, que me surge la duda, porque por un lado en lo resolutivo se habla de que la información susceptible de testarse, en este caso se dice versión pública de la constancia de residencia, de tal manera que solo se deje a la vista de los solicitantes que se tienen por cumplida la residencia en el municipio en el que se aplica la misma con la atesta del domicilio completo y exacto del candidato. Pero por otro lado, en un punto anterior se dice información pública entregable y dice la solicitud de registro que permita acreditar el cargo para el que se postula, y yo asumo que dicha solicitud cuenta con el domicilio del candidato, lo cual me permitiría decir que por un lado decimos que se teste y por el otro lado que se entregue. Y
mi sentido del voto sería en contra. Como yo lo he sostenido, en términos de las disposiciones constitucionales, se señala de forma clara y precisa que la información que se refiere a asuntos políticos del país, única y exclusivamente es para mexicanos, está reservada para los ciudadanos mexicanos. Mientras no se acredite dicha calidad, no se podría entregar, con independencia de que lo hubiese alegado o no el sujeto obligado. Nosotros somos el órgano que debemos verificar si se da o no cumplimiento con las disposiciones constitucionales, y para efectos de interpretación de normas en materia electoral, el único ente competente para hacerlo, y que es la última palabra, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual se ha pronunciado que dicho artículo 33 tiene plena vigencia, ligado con el control difuso de la Constitución. No obliga a que el artículo 6º o el artículo 5º de la Constitución local señale que en materia política nada más no es necesario acreditar la calidad de ciudadano mexicano, por lo cual para mí no procedería hasta en tanto no se acredite dicha calidad. Sería tanto como permitir que cualquier extranjero solicite información y al rato estén solicitando informaciones de estados financieros de circunstancias que no están permitidos entregarse. Sería cuanto, y ese sería el sentido de mi voto, secretario, para que se tome la razón. Muchísimas gracias, comisionado Sánchez, que si me permiten ir atendiendo. Es decir, para no perder cada uno de los puntos, no sé si la dinámica, si me permitieran ustedes ir atendiendo cada uno de los comentarios de manera individual, porque si no se corre el riesgo de que la memoria y la velocidad en la escritura me falle. Correcto. De lo sencillo a lo relativamente, o que pudiera parecer complejo. La plataforma electoral, si bien por supuesto está descrita la normativa también en el proyecto, así como el de la comisionada Carrillo, y lo que señala el artículo 146, forma parte del expediente, el registro del candidato. Es por eso que se contempla como información que debe entregarse toda vez que se pidió el expediente por completo. Por otro lado, la solicitud, hasta donde tengo entendido, no cuenta con el domicilio del candidato, es exclusivamente la petición de que desea registrarse como candidato a determinado cargo de elección popular. Sin embargo, si ese es un tema de preocupación que a mí me parece menor, se puede mencionar en el proyecto que se teste bajo los mismos parámetros, por supuesto, que se ha señalado respecto de la constancia de residencia. Aquí hay dos temas medulares. El primero, tres temas medulares sobre los que versaron los comentarios que agradezco mucho del comisionado Sánchez Henkel. El tema de la interpretación o del control constitucional. Yo por eso quise explicar ampliamente en el proyecto cómo se desarrolla, que no se trata de aplicar un medio de control constitucional por parte de este órgano garante, por parte de esta ponencia, sino de hacer una interpretación conforme de todo el marco normativo que rodea el derecho a un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la información, que decanta del artículo 6 de la Constitución Federal, del 5º de la local y de nuestra ley de transparencia. Expliqué por qué no era aplicable desde el punto de vista de un servidor la analogía, o por analogía la aplicación de la restricción que versa en el artículo 33, pero ni siquiera el que más se le acerca, o la restricción que más se le acerca, o que más se le pudiera acercar al derecho de acceso a la información, es decir, el artículo 6 constitucional, que es el 8º, que es el derecho a petición, incluso ese, que se acerca muchísimo más a la interpretación, es decir, al derecho fundamental de mérito, ni siquiera es aplicable para el caso desde el punto de vista de esta ponencia. Sin embargo, no se niega, y debido a que no es un medio de control constitucional, sino una interpretación conforme, a lo largo del proyecto y de la explicación, nunca se negó que existe, por supuesto, una restricción específica en nuestra ley, en el artículo 4 y en el 2, se explicaron las dos diferencias.